Bienvenidos a la primera sesión asíncrona correspondiente al módulo 16, denominado Evolución y sus repercusiones sociales. Para explicarte las actividades de esta semana, he preparado el siguiente material bajo el siguiente orden. Como punto número 1, me presento. Mi nombre es Luis Alonso Escobar Pérez, orgullosamente chiapaneco. Como punto número 2, te voy a explicar la actividad integradora número 1, denominada Antes de Darwin. Punto número 3, actividad integradora 2, denominada Evolución Darwin-Wallace. Como punto número 4, hablaremos de la participación en los foros de clase y foros de debate. Como punto número 5, un tema muy importante que debes saber, la evaluación y los criterios que se utilizan para poderte evaluar en cada una de las actividades. Como punto número 6, dudas y comentarios, dudas de las actividades, comentarios de la sesión, serán bien recibidas. Y como punto número 7, daremos fin a esta presentación. Bien, pues para poderte explicar las actividades, quise retomar el tema principal, que es evolución. Vamos a definir qué es evolución. ¿Por qué? Porque de aquí depende todas las actividades de este concepto. Bien, pues la evolución nos dice que es la rama de la biología que se refiere a todos los cambios que han originado la diversidad de los seres vivos en la Tierra, desde sus orígenes hasta el presente. Otro concepto que puede ser aceptado podría ser un concepto muy corto, pero pues también es válido. Evolución es la rama de la biología que se encarga de estudiar los cambios y las transformaciones a lo largo del tiempo. Pues bien, entonces vamos a ver cómo es que se han originado esos cambios a lo largo del tiempo en diversos organismos y que han sido muy importantes para poder tener la biodiversidad que ahora se tiene. Recordemos que México es un país megadiverso, Chiapas es un estado, con mucha biodiversidad, pero todo esto depende de los procesos evolutivos. Bien, entonces, para poderte explicar estos cambios y transformaciones, pues vamos a retomar un poco las teorías evolutivas antes de Darwin. Darwin fue un personaje muy importante para hablar de evolución. Entonces, a él prácticamente se le considera como uno de los precursores, al igual que Wallace. Pero antes de Darwin se tenían algunas concepciones acerca de lo que es el origen de la vida y cómo ha surgido. Entonces, una de las teorías preevolutivas es el creacionismo. El creacionismo es una teoría que habla sobre el origen de la vida a partir de un ser supremo. Aquí precisamente vamos a ser muy específicos. Esta teoría creacionista nos dice que la vida fue originada por un ser supremo que es Dios. Entonces, aquí hablamos de algunas creencias religiosas y esto abarca prácticamente antes de lo que es el concepto de evolución, antes de Darwin. Otra teoría importante preevolutiva es la cadena del ser. Esta teoría nos dice prácticamente que fue de gran apoyo ante la llamada cadena del ser. Si bien tiene una base creacionista, aquí también se basa mucho o se enfoca a la teoría creacionista y explica que las especies son una sucesión progresiva hasta llegar a su forma actual. ¿Qué quiere decir? Entonces que la cadena, esta teoría, la gran cadena del ser, habla de la presencia de un ser supremo, pero que conforme pasa el tiempo, estos organismos han ido evolucionando hasta su forma actual. Otra tercera teoría nos habla de la transmutación de especies. Aquí específicamente hablamos de Lamarck. Lamarck, un personaje muy importante a la biología. Lamarck expone que no existen antepasados biológicos, que los organismos aparecían de forma espontánea y transmutan de forma gradual y progresiva para adaptarse al ambiente, lo que luego heredan a las siguientes generaciones. Entonces aquí Lamarck prácticamente no hablaba en sí como una evolución como tal, sino que digamos que apoyaba un poco a la teoría de la generación espontánea, porque aquí nos dice Lamarck que los organismos aparecían espontáneamente y transmutaban gradualmente hasta llegar a donde estamos y
estas características se heredan hasta las nuevas generaciones. Otra teoría importante. Una cuarta teoría que nos explica el origen de la vida de los seres vivos antes de las concepciones evolutivas, habla sobre el catastrofismo. Esta fue propuesta por Georges Cuvier, contemporáneo de Lamarck. Prácticamente nos habla sobre este catastrofismo. Según la teoría, sucesivos desastres naturales fueron dando forma a la Tierra y las criaturas y vegetación que vivían en ella tendían a morir. Luego de esto, nuevas formas se movían hacia otras áreas. Si bien no es muy completa, el catastrofismo puede dar base a la selección natural, una teoría bastante importante. Aquí nos habla prácticamente que algunas especies fueron extinguidas y a partir de ahí se formaron nuevas especies o se empezaron a dar nuevas formas de vida. Y la última que voy a explicarles, antes de lo que es las teorías, de lo que es la teoría de la evolución, vamos a hablar sobre lo que es el uniformismo. El geólogo británico Charles Lyell consideraba que el catastrofismo tenía errores y durante la tercera década del siglo XIX se dedicó a plantear lo que sería el uniformismo. Para Lyell, los cambios en la Tierra no fueron tan violentos como lo describió el catastrofismo, sino más bien graduales y que se venían dando una y otra vez desde los orígenes del planeta que creía muy antiguo. Entonces, aquí tenemos nosotros 5 teorías que nos tratan de explicar el origen de la vida, el origen de los seres vivos. Aquí son prácticamente concepciones en el cual nosotros podemos retomar o podemos aceptar o rechazarlas. Simplemente son concepciones que nos tratan de explicar de dónde venimos y cómo es que surgen los seres vivos. Bien, entonces, estas teorías preevolutivas, ¿por qué preevolutivas? Porque antes de que existiera o antes de los estudios de Darwin y Wallace, se tenían muchas ideas o se siguen teniendo de dónde surge la vida, de dónde nosotros somos productos de. Entonces, Darwin y Wallace fueron dos personajes muy importantes para hablar sobre el origen de las especies. Ambos, tanto Darwin como Wallace, fueron naturalistas, llegaron a las mismas conclusiones para explicar el origen de la gran diversidad de los seres vivos. Recuerden ustedes que les acabo de mencionar que contamos con una gran biodiversidad. Chiapas es uno de ellos. Entonces, ¿pero de dónde o por qué tenemos biodiversidad? La evolución juega un papel muy importante en la evolución, en las origen de las nuevas especies. Entonces, ellos dos, Darwin y Wallace, nos tratan de explicar a través de los estudios que hicieron de dónde surge o cuál es el origen de las especies. Entonces, ellos decían que no había una tendencia determinada para evolucionar, sino que se evolucionaba según las condiciones que rodeaban a dichas especies. Y prácticamente eso nosotros pues tenemos esas concepciones. Aquí es muy importante comentarles que estos dos personajes naturalistas, Darwin y Wallace, hicieron un viaje. Darwin lo hizo a las Islas Galápagos y Wallace lo hizo al archipiélago malayo. Entonces, ambos hicieron sus estudios. Darwin estudió lo que son los pinzones, por eso se les llaman, no sé si recordarán algún contenido de la secundaria o han escuchado sobre los pinzones de Darwin. Él hizo estudio con picos de pinzones, entonces empezó a estudiar, en ese viaje, empezó a hacer estudios sobre esos pinzones y obtuvo resultados. Wallace por su lado hizo también estudios y estas dos personas, de alguna forma, Wallace contactó a Darwin para que le hiciera una revisión de su trabajo y Darwin se dio cuenta que era muy similar al de él. Entonces, al inicio se le dio el mérito a Darwin, sin embargo, conforme pasa el tiempo, supieron de los estudios de Wallace, entonces a ambos se le debe esta teoría sobre el origen de las especies. Entonces, aquí nos tratan de explicar
los cambios y las transformaciones que existen para poder dar origen a nuevas especies y así llegar a la gran biodiversidad que tenemos. Pues bien, un tema bastante importante, como comprenderán, pues bastante interesante, y aquí es cuestión de que puedan ustedes leer un poco más acerca de estos cambios evolutivos, principalmente de los estudios que hizo Darwin y Wallace. Pues bien, ya que hablamos un poco acerca de estos personajes y de las teorías preevolutivas, vamos a explicar en qué consisten las actividades de esta semana. Como actividad integradora número 1, denominada antes de Darwin, las teorías preevolutivas, las que les acabo de mencionar, van a entregar un esquema en el que identifiquen las ideas que aportaron información a la teoría de la evolución de Darwin. Para ello se considera a los siguientes científicos. Van a leer un poco acerca de Cuvier, de Lyell, de Lamarck, de Linneo y de Malthus. Entonces van a investigar, ¿qué van a hacer? Van a investigar los principios y teorías de los personajes que acabo de mencionar y de qué forma influyeron en la teoría de la evolución de Darwin. Van a relacionar a cada científico con al menos una aportación. Entonces, en este caso van a elaborar un esquema. Por aquí les ejemplifico de qué forma pueden ustedes entregar ese esquema con la información que investigaron. Van a mencionar al científico, la teoría que ellos mencionan y la información relevante de lo que ustedes tengan acerca de ellos, que sea un trabajo bastante claro y conciso, con la información, como acabo de mencionar, relevante. Esto es para que puedan ustedes entregar la primera actividad. Les vuelvo a repetir, van a leer a estos científicos Cuvier, Lyell, Lamarck, Linneo y Malthus, y posteriormente van a identificar los estudios que hicieron, la teoría que ellos, acerca de ellos, y alguna información relevante que tengan, y ya que tengan ustedes la información de cada uno de ellos, van a vaciar esa información en un cuadro, que aquí lo diseñé para que más o menos tengan idea cómo lo van a elaborar. Van a poner en estas 3 apartados o 3 columnas que lleve científico, ley, teoría e información relevante. Pues aquí vamos a hablar un ejemplo de Lamarck, la teoría de Lamarck y algún dato relevante acerca de Lamarck, y así nos vamos con cada uno de las aportaciones y acerca de estos científicos. Entonces van a poner el nombre del científico, la teoría de ellos y algún dato relevante. Esto es lo que corresponde a la primera actividad, así de sencillo. Entonces, no nos vayamos a algo tan complejo, para que podamos hacerlo de una actividad bastante atractiva, bastante, pues que gocemos hacer esa actividad. Entonces busca la información relevante, busca qué dice esa teoría de ese científico y lo plasmas en este cuadro. Entonces aquí las líneas que te pongo en el cuadro son 2, 3 líneas, pero tú te vas a llevar un poco más. Entonces elabora tu propio cuadro y busca esa información que se solicita. Es muy importante que revises bien la actividad antes de subirla, que pongas las referencias bibliográficas en cada una de las actividades. No te olvides de que debe llevar la referencia, porque pues, si no estamos hablando o estás cometiendo un plagio. Entonces, esto es la primera actividad de la semana 1. Y nos vamos a la segunda. Si ya tienes esa información, pues súbela a plataforma para que pueda ser evaluada y empieza pues a prepararte para la actividad integradora número 2, denominada Evolución Darwin-Wallace. Entonces aquí vamos a retomar a estos personajes que vas a elaborar un documento en el que se analice el caso de la evolución del caballo. Aquí estamos hablando de este organismo que es el caballo y se apliquen los conocimientos de la primera unidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a investigar el caso de la evolución del caballo, vas a describir el caso de la evolución del caballo y vas a analizar a partir de los conocimientos aprendidos en la unidad,
vas a redactar un documento con la siguiente estructura. Entonces, aquí, esta es la estructura que te pide Prepa en línea. Son 5 secciones, va a llevar una portada, va a llevar una introducción, va a tener un desarrollo, una conclusión y una referencia bibliográfica. Entonces, esto es muy conocido por ti, entonces son los puntos fundamentales de cada trabajo. En la portada, pues, debe de llevar los datos de identificación, va a llevar el nombre del módulo, en este caso sería la evolución y sus repercusiones sociales, el número de también en qué módulo está, sería módulo 16, evolución y sus repercusiones sociales. Análisis del caso, las afirmaciones de Darwin en la evolución del caballo, ese sería el nombre, tu nombre como alumno, tu grupo a cuál perteneces, y en este caso te pide mi nombre, que vaya inmerso en el trabajo, en la portada. Mi nombre sería Luis Alonso Escobar Pérez. Con eso basta. Posteriormente que ya tienes tu portada, te vas a la introducción, vas a describir en una cuartilla, no más, no menos de una cuartilla, vas a describir el caso, vas a explicar las características del cambio de la evolución, en el cambio en la evolución del caballo. Entonces, aquí estos datos tú los tienes que buscar y vas a plasmar como introducción, características de cambio en la evolución del caballo. Posteriormente que ya tienes esa cuartilla, vas al desarrollo, vas a identificar las ideas y afirmaciones de Darwin Wallace y las vas a relacionar con el proceso de la evolución del caballo. Aquí se te pide 2 cuartillas. Y como penúltimo apartado vas a elaborar una conclusión en la que expliques la biodiversidad como un producto de la evolución. Es lo que te acabo de mencionar, que la evolución es un factor muy importante y como consecuencia de esos cambios y transformaciones, pues tenemos la gran biodiversidad aquí en nuestro país, México, que se le considera como un país megadiverso. Entonces, ¿de dónde o por qué tenemos esta biodiversidad? Pues uno de los factores es esos cambios y transformaciones. Y obviamente también tenemos esa biodiversidad por el tipo o las regiones que se encuentra México, la neártica y la neotropical. Entonces, en el caso de Chiapas nos encontramos en la zona neotropical y con estos cambios y transformaciones pues tenemos un estado bastante megadiverso. Entonces, en la parte de la conclusión vas a hablar acerca de la biodiversidad como producto de la evolución. Esa será tu conclusión. Y pues como te acabo de mencionar también, pues no te olvides de poner las referencias bibliográficas, de dónde sacaste toda esa información. Entonces, en esta segunda actividad de la primera semana, vas a entregar un trabajo con la portada, una hoja de cuartilla, una hoja de introducción, dos cuartillas para el desarrollo. En este caso sería la hoja de conclusión, la cantidad, una media cuartilla, una cuartilla, 2 cuartillas, cuartilla y media, eso te lo dejo pues a qué tanto vas a ahondar en la conclusión. Y pues estaríamos hablando de la referencia bibliográfica, sería en la última hoja, entonces te llevarías entre 6 y 7 hojas para esta actividad. Te repito, portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas acerca de la evolución del caballo. Bien, esas son las 2 actividades de la semana 1. Y pues el siguiente punto que quiero tratar en esta sesión son la participación en los foros de debate y de clase. Aquí bien sabes que el que se evalúa es el foro de clase, entonces es importante que participes muy bien en este foro porque también ahí obtienes una calificación. En el de debate también es importante, pero pues ahí no se te asigna, no se te otorga la calificación, pero no por eso no se le debe dar importancia, al contrario, es un foro bastante enriquecedor, bastante importante. Entonces, en ambos foros vas a tener mínimo 3 intervenciones. Aquí en la primera intervención prácticamente hablaremos, y por lo regular se habla de algún fundamento teórico. Es importante que cuando plasmes alguna información,
no te olvides de poner de dónde lo estás obteniendo, o sea, tu bibliografía. En la segunda participación, por lo regular, le das réplica a un compañero, aquí que sea una réplica con basado en el respeto y muy bien argumentado. Y en la tercera intervención, si esta fuera de 3 o 4, en tu última intervención vas a concluir, que sea una conclusión clara y concisa. La conclusión debe reducirse a una única frase concisa que incluya la idea clave de la presentación y principalmente tu punto de vista. En cada foro, en cada actividad que realices, no se te olvide revisar la ortografía, la redacción y que te debes de dirigir con tus compañeros con el respeto que cada uno se merece. Entonces, esto es en cuanto a los foros de debate y foros de clase. Está también el foro social. Aquí se trata de que podamos interaccionar ya un poco apartado de lo académico, poder dar alguna información de nosotros acerca de dónde vivimos, su gastronomía, su cultura y todo lo relevante de cada lugar o de cada estado. Entonces, sería bastante agradable poder interactuar ahí y conocer acerca un poco o conocer un poco acerca de donde nosotros somos. Te invito a que participes también ahí. Entonces, y al punto importante en el cual se basa cada una de las actividades es la evaluación. Aquí es un tema bastante importante que quiero que lo revisemos y decirte antes de explicarte qué es lo que se evalúa, que cada actividad que realices debes de ver, debes de revisar cuál es el instrumento o el instrumento de evaluación. Prepa en línea, el instrumento de evaluación es la rúbrica. Esa rúbrica se te da a conocer en cada una de las actividades. Es tu deber revisar esa rúbrica para que sepas qué es lo que se va a evaluar. Y los criterios que se evalúan en cada actividad es el aspecto cognitivo. Aquí se te evalúa la habilidad para asimilar y procesar la información. Ese es el primer criterio. El segundo criterio que se te evalúa es el aspecto actitudinal, o sea, el empleo de la tecnología, la capacidad que debes de tener para organizar el trabajo y lo entregues como un trabajo hecho con calidad, lo que sea el trabajo de calidad, como decimos. El espacio que se te está dando para que entregues la actividad sea el que está en plataforma, que si se te pide que subas la actividad en Word, lo hagas lo hagas en el formato que se te pide y que la entrega de esta actividad sea puntual. Eso es en el aspecto actitudinal. En el aspecto comunicativo, se te evalúa que las ideas sean claras, que la información que vas a plasmar sea relevante, que sea un trabajo con buena ortografía, con buena redacción, con buena puntuación y con buena sintaxis. Eso es en cuanto al aspecto comunicativo. Y al pensamiento crítico se te evalúa la comprensión del tema, análisis e interpretación. Eso es muy importante, aunque el que lleva mayor peso en cuanto al puntaje es el aspecto cognitivo, el aspecto actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico es con menos valor, pero pues entre todos, entre los cuatro, te deben de sumar 100. Entonces, te pido que hagas un trabajo muy bueno, un trabajo completo, ordenado, presentable, con buena ortografía, con buena presentación, y te pido de que en cada actividad puedas tú darle un margen, alinea el margen, principalmente margen derecho, para darle mayor presentación y homogeneidad al trabajo. Pues bien, eso es lo que se evalúa en cada actividad, los 4 aspectos: cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Pues esto es prácticamente las actividades de la semana, la participación en los foros y cómo se evalúa. Pues espero que te esté quedando claro esta explicación de las actividades, y pues si no, pues también tendrás mi correo para poder aclarar dudas. Bien, entonces aquí están las dudas, comentarios, sugerencias acerca de estas sesiones. Te dejo mi correo luisalonsoe@hotmail.com.
mi nombre, ahí está nuevamente, Luis Alonso Escobar Pérez, de aquí de Tapachula, Chiapas, orgullosamente chiapaneco. Entonces, te invito a que me escribas para que puedas aclarar, si tienes dudas, sean aclaradas, o bien para darme alguna sugerencia acerca de estos videos. Y como parte final de esta sesión, pues te presento estas imágenes, no sin antes darte esta reflexión. Mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir cualquier cosa que queremos. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que dar todo de nosotros, luchar porque estas actividades estén bien realizadas, que sea una actividad de calidad y que tenga el contenido que se nos está pidiendo y siempre demos lo mejor de nosotros. Entonces tenemos que ser perseverantes. Falta poco para llegar a la meta. Estás ya en el módulo 16, solo es cuestión de ser persistente, perseverante y vamos a llegar a obtener, vamos a llegar a la meta y vamos a llegar a obtener ese éxito que tanto deseamos. Pues bien, eso es parte de la frase. Me gusta darte una frase cada semana y pues asimismo, cada semana en cada presentación te pongo imágenes acerca de mi estado, Chiapas. Hago la invitación para que conozcas mi estado, conozcas Chiapas, un estado con mucha biodiversidad, un estado con excelentes lugares muy atractivos, San Cristóbal, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, entre otros municipios. Y aquí te presento lo que son el Cañón del Sumidero, las cascadas de Agua Azul y los lagos de Montebello. Entonces, 3 lugares que tienes que conocer, que tienes que visitar Chiapas. Un estado mega diverso. Primero o segundo lugar entre esos lugares está con mayor biodiversidad a nivel nacional. Aquí encontrarás flora, fauna, que difícilmente vas a encontrar en otros estados, en otras regiones. Pues bien, te invito a que visites Chiapas. Con esto termino esta primera sesión correspondiente al módulo 16. Espero que haya quedado clara cada una de las actividades, la explicación de las actividades, actividad 1, actividad 2, y pues por ahí, si tienes algunas dudas, comentarios, pues házmela llegar al correo de plataforma, o bien ahí está mi correo, nuevamente, luisalonsoe@hotmail.com. Les agradezco mucho que hayas o que veas este video, que te hayas tomado el tiempo de ver el video. Si te gusta, pues no te olvides de darle un like. Buenas noches y estamos en próximas sesiones.